Admi tiene un magíster en filosofía y obtuvo una mención en axiología y filosofía política en la Universidad de Chile. Por su tesis doctoral, Políticas de la Encarnación, elementos para una genealogía de la biopolítica, que va a ser publicada dentro de poco por la Universidad de Pedagogía de Buenos Aires. Él es profesor del Centro de Estudios Árabes en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y sus principales líneas de investigación son una indagación sobre la dimensión teológica de la modernidad, una comparación entre las concepciones del poder en el cristianismo y el islam, y una reflexión sobre la filosofía árabe medieval, falsafa, sobre los cuales ha publicado numerosos artículos en diversas revistas. A continuación, tienes perdón. Bueno, muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación a estar acá en este panel. También estar en este panel con un amigo como Antonio, ¿no? Que ya varias veces hemos estado en Chile y ahora se toca aquí de visita, como se dice en la jerga futbolística. Quiero comenzar con un pequeño comentario que hace Michel Foucault en una conferencia en 1970 que está titulada El orden del discurso, en la cual Foucault en cierta manera sitúa o intenta trazar la genealogía del pensamiento contemporáneo, indicando que cierto pensamiento contemporáneo se resuelve en algo así como una huida constante de Hegel, ¿no? Me parece que el problema, de cierta manera, situado Antonio respecto de la intersubjetividad versus la interrupción, tiene que ver precisamente con esa discusión. De cierta manera, en qué medida el pensamiento contemporáneo está atravesado también por una cierta huida de Hegel, es decir, del problema de la conciliación, etc., ¿no? En este sentido, lo que quisiera mostrar de manera muy somera es un cierto recorrido teórico que ha hecho Roberto Espósito, no sin interrupciones, no sin espacios de controversia, sobre la cuestión de la comunidad, ¿no? Todo el problema en Espósito consiste en cómo pensar lo común más allá de la soberanía, o lo que es igual, cómo pensar precisamente el problema de lo común sin sujeto, ¿no? En este sentido, lo que hace Espósito me parece que es un doble movimiento. En primer lugar, intenta articular una ontología política de lo común, ¿no? Y en segundo lugar, ligar una discusión que había estado entre finales de los 80 y principios de los 90, ¿cierto? Sobre todo cuando desde otro registro comienza a hablarse del concepto Foucaultiano de biopolítico, un concepto que, como ustedes saben, aparece ya en 1974 por primera vez, ¿no? Y entonces este segundo gesto que hace Espósito es la ligazón de la discusión sobre la comunidad respecto al problema de la biopolítica, ¿no? Habían ciertos esbozos en el pensamiento de Agamben, había aparecido un gran texto, ¿no?, de la comunidad inoperante de Jean-Luc Nancy, ¿no?, que precisamente abre el horizonte de la discusión, porque es un horizonte que está enclaustrado específicamente en el pasaje 26 de Ser y Tiempo de Heidegger, en el cual Heidegger remite a la figura del Dasein, ¿cierto?, como estructuralmente propia del Mitsein, es decir, del ser con. La tesis de Nancy, en esa lectura que él hace, es que Heidegger no habría desarrollado suficientemente la idea de que el Mitsein es la estructura del Dasein, es decir, del ser con es la estructura del ser ahí, ¿no?, y que precisamente eso habría desembocado, ¿verdad?, en la adscripción al nacionalsocialismo por parte de Heidegger, ¿no? Y en cambio, por otro lado, la vertiente arendtiana, por así decirlo, habría articulado o intentado articular nuevamente la pregunta por el Mitsein, ¿no?, que es precisamente lo que Nancy vuelve a rescatar y que Espósito intenta trazar una pequeña genealogía vinculando la discusión de la comunidad con el problema de la biopolítica, ¿sí? Me voy a remitir a una cuestión, ¿cuál es la tesis que quisiera sostener ahora, simplemente circunscribiéndome a la saga de Roberto Espósito, que va fundamentalmente desde el texto Comunitas, que se lo publicaba alrededor del principio de los años 90, hasta
bios, y posteriormente quiero hacer una referencia a tercera persona porque me parece que es relevante un punto de discontinuidad en la discusión del concepto de biopolítica en la época actual. ¿Ya? No sé si va a alcanzar, pero esperen. La tesis que quisiera situar respecto del pensamiento de Espósito, ¿ya?, es que el pensamiento de Espósito piensa el problema de la comunidad fundamentalmente articulado en dos tiempos. ¿Ya? En un primer tiempo, que son sus trabajos de los años 90, ¿ya?, la comunidad es concebida en la forma de lo que podríamos llamar una negatividad radical, o lo que es lo mismo, un objeto inalcanzable, análogo a lo que Lacan podría situar bajo la figura del objeto A. El objeto A es, en Roberto Espósito, de manera no explícita, pero análoga, ¿no?, el lugar de la comunidad. Es decir, aquello que hace posible la circulación del deseo, que vitaliza por lo tanto a la individualidad, ¿no?, que en último término, como diría Antonio, ¿cierto?, en la conferencia, interrumpe en cuanto objeto A, ¿no? Sin embargo, hay un segundo tiempo en la consideración de la comunidad, me parece, y que está fraguada básicamente a partir de la puesta en juego de un pensamiento afirmativo en la perspectiva expositiana, que se apuntala en la lectura que hace Bataille de Nietzsche. Esto es muy importante, la lectura que hace Bataille de Nietzsche, porque eso le permite a Espósito sortear la lectura que hace Heidegger de Nietzsche, ¿no?, a través de la cual llega a una lectura particularmente de Deleuze, ¿no?, donde lo que se pone en juego es ese último y mítico casi texto de Deleuze, ¿cierto?, que se llama Inmanencia, una vida. Lo que tendríamos entonces es dos tiempos en el pensamiento de Espósito sobre el problema de la comunidad. En el primer tiempo, pensar la comunidad como un objeto inalcanzable al estilo Lacan, objeto A, ¿no?, y un segundo tiempo donde podríamos caracterizar que el concepto central es la cuestión de la comunidad como una vida, al estilo deleuziano, ¿no? Esta cuestión, estos dos tiempos a la hora de pensar en la comunidad, es decir, la comunidad como una negatividad radical o bien la comunidad como un lugar de la afirmación radical, ¿sí?, se articulan con el horizonte último que tiene Roberto Espósito, me parece, y que es pensar en lo que él denominaría una otra modernidad, ¿sí? Esto es fundamental porque, según el diagnóstico expositiano, la modernidad se ha sostenido en base al paradigma de Hobbes, que es fundamentalmente lo que Espósito denominará un paradigma enteramente inmunitario. Es decir, un paradigma que se afinca fundamentalmente en la idea de la protección de la vida a partir de la negación, ¿sí? Y en cambio, en la perspectiva de Espósito, incluso si uno sale un poco de la saga y ve lo que aparece en el Pensiero Viviente, por ejemplo, aparentemente esta otra modernidad que tendría precisamente un carácter afirmativo, ¿no?, de la cuestión de la comunidad, estaría anclada básicamente en algunos textos de Maquiavelo, particularmente de Tito Livio, ¿sí? Vamos a ver si podemos leer algo y posteriormente tratar de terminar, ¿no? En principio, lo que en este primer tiempo de la concepción de la comunidad, ¿cierto?, me parece que lo que llamamos comunidad desde la perspectiva de Espósito no es algo, sino que más bien se da, ¿no? Partiendo desde la etimología latina de la palabra, Espósito advierte que el término comunidad lleva consigo la partícula latina munus, que, como había visto Marcel Mauss, ¿cierto?, designa básicamente una relación de obligación e intercambio para con los otros, o lo que es igual, una relación de donación. En este sentido, munus designa una pura relación de donación que el propio Mauss podría definir como un sistema de prestaciones totales y que definirá a toda la relación de intercambio con los demás. Ciñéndose a ese término utilizado por Mauss para Espósito, la donación no implicará ni la estabilidad de una posesión, ¿no?, ni tampoco la dinámica adquisitiva de una ganancia. Se fragua no es un punto que se articule jurídicamente a partir de la idea de la posesión, por ejemplo, ni tampoco económicamente a partir del intercambio equivalente de la economía, ¿no?
Dicha relación solo podrá circunscribirse, por lo tanto, a la relación funcional propia de la racionalidad contractual moderna, me refiero a esta modernidad que Espósito critica, donde la comunidad que Espósito intenta pensar funcionaría como un lugar de sustracción, de pérdida, de una cesión, una falta que hará imposible cualquier posibilidad de cálculo. La suplencia no remite al vacío dejado por una presencia originaria, ¿no?, previa a esta sustracción, sino que en cuanto a relación de donación, esta misma se presenta, ¿verdad?, como aquello que instituye lo ininterrumpido de una comunidad, ¿sí? La comunidad sería precisamente lo que interrumpe y hace imposible cualquier clausura propiciada por la esfera de lo que Espósito denominará mito, ¿no? De esta forma podríamos decir que el mito, ¿no?, es la forma de clausura de la comunidad, o lo que es lo mismo, el punto en que ésta sustituye o pretende sustituir la sustracción originaria que constituiría eventualmente a lo común por una presencia plena que la funda, la ordena y la determina históricamente, la figura del sujeto, ¿no? A esta luz, para Espósito, la comunidad no será definida a la luz de aquello que tiene, es decir, a partir de un más, ¿no?, sino de aquello respecto a lo cual irremediablemente se sustrae. Como dirá Lacan en algunos de sus seminarios, ¿cierto?, el problema de la comunidad, esto no lo dice Lacan, pero el problema de la comunidad en Espósito es el problema de la falta de ser, ¿sí? La comunidad es precisamente lo que falta, ¿no? En esa medida, entonces, la comunidad resulta ser el exacto reverso de lo que la tradición de la filosofía política moderna habría definido como tal. Porque si la modernidad encuentra una matriz general en la filosofía política de Hobbes, habría que señalar que éste sustituye la originaria relación de donación, según Espósito, por aquella del contrato, precisamente para impedir la consumación de una posibilidad íncita a la misma relación de donación, ¿verdad?, que Espósito advierte, y que es precisamente la muerte, ¿no? Justamente para Espósito, Hobbes habría descifrado en la fórmula de la guerra de todos contra todos el secreto intrínseco a la communitas, a saber, el hecho de que como pura relación de donación, esta puede llevar a los hombres a su muerte en la forma de la aniquilación. De ahí que, para Hobbes, como sabremos, ¿cierto?, sea decisiva la institucionalización del Estado por parte de un hombre o una asamblea de hombres, fundadas en un contrato que intercambia la protección proveída por el soberano a los súbditos por la obediencia de estos mismos al soberano. Con esto Hobbes impide y al mismo tiempo aleja el peligro de la mutua aniquilación íncito a la comunitas, pero, dirá Espósito, radicaliza la figura de la immunitas, haciendo que toda la política moderna se articule en función de esa forma, ¿no? En esa medida, lo que según Espósito caracterizaría a lo común no sería lo propio, sino más bien lo impropio en su radicalidad absoluta. Es común aquello que no pertenece a nadie. De esta forma, si para Hobbes la comunidad política se funda en la erección de un hombre artificial que protege la vida de los individuos, para Espósito lo común simplemente no se funda. Lo común entonces se da porque éste tiene la forma de una donación más originaria que aquella estipulada por la figura contractual, ¿no? Por esto, en la perspectiva de Espósito, lo común es ontológicamente previo a cualquier fundamento, a cualquier presencia, a cualquier propiedad que clausure a una comunidad en una sustancia en particular, ya sea esta una sustancia étnica, racial o espiritual. Pensar una comunidad más acá de la lógica inmunitaria presupuesta por el horizonte moderno, es ahí lo que guía la investigación de Espósito. Me voy a saltar toda la genealogía que hace Espósito, eso ustedes lo pueden encontrar primeramente en todo el desarrollo que hacen Comunitas, ¿no? Y quisiera llegar al segundo concepto que me parece que es clave para profundizar todo este problema, y que es precisamente la cuestión de la inmunidad, ¿no? Pero no podemos tocar la cuestión de la inmunidad si no sistematizo, por lo menos en tres conceptos básicos, lo que Espósito hasta aquí quiere dar a entender bajo la figura de lo común. Podríamos decir que la comunidad, según Espósito, en la medida en que contiene esta partícula latina munus y que la remite a una economía del don,
se inscribirá en su pensamiento a partir de un triple carácter: improductivo, impropio e impolítico. El carácter improductivo de la comunidad, ¿cierto?, remite a la imposibilidad de que la comunitas se convierta en una obra que clausure la política en la figura de la misión histórica, por ejemplo. En segundo lugar, la dimensión de lo impropio, el modo de intercambio que tiene la forma de un don en tanto comunitas. Este intercambio es impropio precisamente porque no pertenece a nadie, ¿sí? Y, en tercer lugar, el carácter impolítico de la comunitas indicaría el estatuto de alteridad radical para con toda instancia de representación política propia de la modernidad. Esto supone diferenciar lo impolítico de lo apolítico, ¿no?, en la medida en que lo primero sería un lugar de alteridad íncito a toda la política, y en cambio lo apolítico no es más que el espejo o el reverso especular de la propia política que intenta combatir, ¿no? Entonces tenemos tres caracterizaciones, ¿no? Lo improductivo, lo impolítico y lo impropio, ¿no?, que en cierta manera contornean, ¿no?, lo que Roberto Espósito va a trabajar bajo la figura de la comunidad. ¿Qué es lo que es la immunitas, ¿no? Se sustituye la partícula cum por la partícula im, ¿no?, donde la immunitas es precisamente el lugar, según Espósito, de la clausura operativa, ¿no?, que se ha radicalizado básicamente a partir de la filosofía política de Hobbes como paradigma de la política moderna, ¿no? El reverso de la comunitas es la immunitas. La teoría etimológica atribuye a esta última el ser un vocablo negativo que se presenta como la negación del munus. De esta forma, ¿no?, immunitas indica la dispensa, el levantamiento de la obligación, precisamente porque instituye un privilegio. Cuando Carl Schmitt lanza esa célebre tesis en teología política, ¿verdad?, soberano es quien decide sobre el estado de excepción, está precisamente articulándose en base a un ejercicio radicalmente inmunitario, ¿no? Que la inmunidad se configure como la excepción a la regla significa entonces identificarla plenamente con el dominio de la soberanía, ¿no? Pero que la soberanía se inscriba en la inmunidad implica algo más, y es que esta última no se identifica completamente para con la soberanía. En efecto, para Espósito, resulta sintomático que en su historia semántica la palabra inmunidad atraviese dos áreas lexicales muy distintas, a saber, la jurídica y la biomédica. ¿Cuál sería el nexo que une y separa a estas dos áreas, ¿no? En este sentido, del mismo modo en que la palabra comunidad se la sometió a una indagación etimológica, Espósito hace exactamente lo mismo con el concepto de inmunidad. Desde un punto de vista etimológico, este concepto indica la exención, la dispensación en relación a la obligación, ¿no? Y curiosamente, en el ámbito jurídico y en el ámbito biomédico tenemos la misma palabra, el mismo concepto para designar precisamente esa relación de excepción a la regla, ¿no?, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito biomédico. Es precisamente en este cruce, ¿ya?, donde la reflexión en torno a la comunidad se une en Roberto Espósito a una reflexión en torno a la biopolítica. La biopolítica es una manera de ejercer el poder de manera radicalmente inmunitaria que en cierto modo sobrepasa el paradigma clásico de la soberanía, ¿sí? El punto de cruce entre la esfera jurídico-política y la esfera biomédica, por lo tanto, funcionará a partir de la lógica inmunitaria, que, si bien se remitía a una dimensión originalmente jurídica, se había extendido progresivamente hacia otros campos para convertirse en sí misma en el paradigma de la modernidad. El concepto de inmunidad en Espósito no es simplemente la contrafuerza de la comunitas, sino que es fundamentalmente, en tanto Hobbes, ¿cierto?, el paradigma sobre el cual se funda la política moderna, ¿no? En ese punto, aunque Espósito no lo cita, ¿no?, Espósito lanza sus críticas a Agamben, básicamente a la Agamben de Homo Sacer I, donde Agamben circunscribe el problema de la biopolítica a la cuestión de la soberanía.
en la perspectiva de Espósito hay una inflexión respecto de esa tesis original de Agamben, que aparece en Homo Sacer 1, en la medida en que para Espósito la vinculación biopolítica del problema de la soberanía se articula bajo un paradigma completamente distinto a la soberanía clásica, ¿no? Que es precisamente el paradigma de la inmunidad, ¿no? ¿Qué es lo que es el paradigma de la inmunidad? Precisamente una racionalidad que hace posible el punto de cruce entre el paradigma jurídico y el paradigma biomédico, ¿no? En este sentido, lo decisivo de la modernidad es, según Espósito, la progresiva superposición de las dos esferas, ¿no? De la esfera jurídica y de la esfera biomédica al mismo tiempo. Política y vida, vida y política se trenzan, por lo tanto, en una circularidad inmunitaria en la que no solamente el poder tiende a capturar directamente la vida, sino que también la vida intentará por todos los medios perpetuarse a través del poder, ¿no? Con ello, la otrora crítica de Carl Schmitt al predominio de la vida económica por sobre la decisión soberana inscrita desde el Ius Publicum Europeum, pero también la indagación de Foucault en torno a los mecanismos que hacen entrar a la vida los cálculos explícitos del poder, expresan la puesta en escena, según Espósito, de este paradigma inmunitario. Hoy, plantea Espósito, no se puede imaginar una política que no encare la vida en cuanto tal. Habrá que preguntarle a Espósito qué significa la vida en cuanto tal. Sigo. Que no mire al ciudadano desde el punto de vista de su cuerpo vivo, ¿sí? En este marco, así como distinguimos tres caracterizaciones de la comunidad, tres caracterizaciones del paradigma inmunitario, o creo que cuatro, no sé. En primer lugar, el paradigma inmunitario actúa como una contrafuerza que impide la expresión de otra fuerza, ¿no? Esto significa que el mecanismo íncito de la inmunidad presupone el mal al cual debe enfrentar. Es catejóntico en este sentido, ¿no? No solo en la medida en que este mal funciona como justificación de una supuesta necesidad, sino también en tanto la inmunidad solo es posible en cuanto reproduce en forma controlada el mal que pretenden combatir. En ese sentido, la política chilena, me imagino como la española, es muy ilustrativa. Cada vez la derecha se parece más a la izquierda más a la derecha, pero eso pasa cuando llegan al gobierno, ¿no? Es catejóntico, ¿no? Integran el mal en su propio seno y terminan en cierta manera camuflándose en aquello que criticaban en un inicio, ¿no? Bueno. En segundo lugar, ¿no? El cruce de la esfera jurídico-política con la esfera biomédica funciona precisamente dosificando el mal que tiene que combatir. Es decir, el paradigma inmunitario no puede ser, como dijimos, sino catejóntico en la misma medida que combate el mal en cuanto lo alberga en su interior. En tercer lugar, si la inmunización consiste en enfrentar el mal desde el propio mal, exactamente como la medicina enfrenta la infección a partir de la inclusión, ¿cierto?, del virus específico, ¿no? Significa que la protección de la vida se hace posible solo en virtud de su propia negación. De esta forma se configura una dialéctica, entre comillas, que no es una dialéctica al estilo Hegel, porque Espósito sigue precisamente esta afirmación de Foucault, según la cual todo el pensamiento contemporáneo sería algo así como la huida de Hegel, ¿no? Digamos una aporía más que dialéctica, entre exclusión e inclusión, entre negación y protección, donde la protección, ¿verdad?, de la vida solamente será posible en virtud de su propia negación. Ahora, la categoría de inmunidad en Espósito le permite plantear dos problemas, ¿no? En primer lugar, situar el horizonte histórico-filosófico de la biopolítica en el contexto de la modernidad. Y esto significa que la biopolítica va a constituir un fenómeno estrictamente moderno, ¿no? Otra inflexión respecto de Agamben, de Homo Sacer 1, ¿no? Para Agamben, Homo Sacer 1, la biopolítica se constituye en la matriz transhistórica de Occidente, ¿no? En este punto, Espósito sigue mucho más de cerca a Foucault, situando el origen de la biopolítica en, ¿verdad?, la política moderna, ¿no? En este sentido, la modernidad, desde el punto de vista expositiano, se va a definir por la ruptura de las mediaciones y por el consecuente ingreso de la vida en los cálculos del poder.
En segundo lugar, la categoría de la inmunidad permite a Espósito mostrar cómo es que los dos paradigmas políticos, este es el paradigma jurídico y el biomédico, ingresan a una juntura precisa, a una articulación interna que permite inteligir su dimensión estrictamente aporética. ¿Sí? Esos son los dos elementos importantes, ¿no? Me voy a saltar algunas cosas que simplemente redundan en las ideas puntuales que he señalado para remitirme al último momento, que es el paso, por así decirlo, de la concepción de la comunitas de principios de los años 90 como esta sustracción radical articulada bajo la figura del don a una biopolítica que denominará Espósito afirmativa y que se centra básicamente en los textos de Deleuze, ¿no? Toda investigación que se desarrolla desde una perspectiva biopolítica tendrá que desplegarse como una reflexión radical de la relación de la vida con el poder. ¿Qué se entiende aquí por vida y qué por poder? En efecto, esta relación no comporta un carácter externo, como si pudiera existir una vida exenta de todo poder y un poder exento de la propia dinámica de la vida, ¿no? El paradigma inmunitario sería en este sentido no solamente el modo en que el poder hace entrar en sus cálculos a la vida, ¿no?, sino además la forma en que la propia vida se conserva a sí misma a través del poder. Esto significa que en Espósito se desarrolla una ontología de la vida que difiere sustantivamente de aquella que concibe a la vida bajo los marcos de la mediación moderna. Por eso, la ontología de la vida de Espósito sitúa el problema como inescindible respecto al problema del poder, o lo que es lo mismo, que la relación vida-poder es fundamentalmente una relación interna, constitutiva. Por eso, en la perspectiva de Espósito, la ontología de la vida se resuelve íntegra e inmediatamente en la forma de una ontología política, porque la vida misma no conocería otros modos de ser que los de su continuo potenciamiento. La vía que sigue Espósito aquí se apuntala a la lectura que inició Georges Bataille cuando en su célebre texto, ¿cierto?, Nietzsche y los fascistas, escribía lo siguiente: el movimiento del pensamiento de Nietzsche implica una debacle de los diferentes fundamentos posibles de la política actual. ¿En qué sentido, desde el punto de vista de Bataille, el pensamiento de Nietzsche habría implicado esa debacle? Para Espósito, esta debacle estaría dada en razón de la ontología de la vida que Nietzsche habría inaugurado y que situaría al filósofo alemán en forma polémica para con la mediación neutralizadora de Hobbes, ¿no? Es decir, lo que se contrasta aquí en Espósito es Nietzsche contra Hobbes, ¿sí? Esto significa que en la perspectiva de Espósito, la filosofía de Nietzsche sería una filosofía estrictamente política, pero no porque trate el problema del Estado, el contrato o de los derechos de los ciudadanos, sino que porque para Nietzsche la vida será concebida precisamente como voluntad de poder, ¿no? Que la vida sea aquella voluntad de poder implicará que ésta será concebida originalmente conflictiva, aporética consigo misma, en la medida en que no admite límites fijos o fronteras, sino que siempre apuntaría a un consustancial sobrepasamiento. En virtud de dicho estatuto, para Espósito la vida sería inmediatamente política, no en el sentido de que lo entiende la perspectiva inmunitaria moderna, sino en tanto modalidad originaria del ser. Esto significa que la vida no tiende solo a su conservación, como en el caso de Hobbes y la filosofía política moderna, sino también a su desenfrenada expansión. De ahí la intuición maravillosa de Hobbes, según Espósito, ¿no?, de que la emancipación de la comunitas puede terminar perfectamente en la aniquilación, ¿no? Hay un punto en que se tocan, ¿no? En este sentido, para Espósito, la relación entre vida y poder tendrá un carácter inmanente, en la medida en que el poder será precisamente el modo originario de lo vivo, el modo de ser de lo vivo, ¿no? Se tiene que notar que en la perspectiva de Espósito, el munos que definía la dialéctica de la comunidad es precisamente la vida absoluta, movilizada entre el polo apolíneo y dionisiaco, que sin nunca encontrar un posible equilibrio, no es otra cosa que una permanente diferición. Por ello, para Espósito, la vida no carecería completamente de forma, sino más bien la forma sería inmanente a la vida, en tanto esta no sería otra cosa que un bios, una forma de vida, ¿sí?
Pero que la forma sea inmanente a la vida no significa que ésta no sea una y otra vez sobrepasada y diferida por su propio ser exceso o por su exceso de ser, ¿sí? La vida es un ser que es excesivo, que es totalmente excesivo, y de ahí, por lo tanto, la estrategia expositiana de leer a Nietzsche, no desde Heidegger, sino desde Bataille, ¿no? Me salto algunas cosas para llegar a lo que... Bueno, llegar al final. En un pequeño texto titulado Inmanencia, una vida, Gilles Deleuze escribía lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la inmanencia?, dice Deleuze. Una vida. Nadie ha narrado mejor que Dickens lo que es una vida, teniendo en cuenta el artículo indefinido como índice de lo trascendental. Un canalla, un sujeto vil despreciado por todos, está agonizando, y los encargados de curarlo manifiestan una especie de esmero. Todos se empeñan en salvarlo al punto de que en lo más profundo de su coma el villano siente que algo dulce lo penetra. Pero a medida que retorna a la vida, sus salvadores se vuelven más fríos y él recupera toda su grosería y su maldad. Entre su vida y su muerte hay un momento que no es más que una vida que juega con la muerte. La vida del individuo le cedió lugar a una vida impersonal y sin embargo singular, de la que se desprende un puro acontecimiento liberado de los accidentes de la vida interior y exterior, es decir, de la subjetividad y de la objetividad, ¿sí? De lo que pasa homo tantum, al que todo el mundo compadece y que alcanza una especie de beatitud. Ahí termina la cita de Deleuze. Más allá del sujeto y del objeto, de un interior y un exterior, por tanto, y más allá de una personalidad y una despersonalización, acontece una vida. Lo que aparece al inicio de Expósito como el munus, ¿verdad?, comienza a contornearse bajo la figura de una vida, ¿no?, cuyo artículo indefinido que aparece en Deleuze, el término una, ¿no?, le imprime el estatuto a la vez singular e impersonal que se abre más allá del régimen representacional. La individualidad del yo cede a la singularidad, así como la personalidad del sujeto a la impersonalidad de una vida. Es aquí donde habrá que explicitar qué es lo que Deleuze, al menos el de este último texto, entiende por inmanencia, a saber, no un ámbito ontológico simplemente opuesto a la trascendencia, sino más bien una dimensión de la vida en la cual causa y efecto, paciente y agente, bios y zoé, coinciden sin fisura, ¿no? Inmanencia vendrá a designar entonces la dimensión asubjetiva de la vida, allí donde ésta nada significa, puesto que no se dirige a nadie en particular y donde es absolutamente incesurable en la forma de cualquier trascendencia. Es en este plano donde Expósito comenta lo siguiente: precisamente la vida, una vida, como se titula el último texto que dejó el filósofo, es el término en el que toda la teoría de lo impersonal parece condensarse y asomarse a una configuración aún indeterminada, pero por eso mismo cargada de inexpresadas potencialidades. La vida es la tangente, la línea de fuerza, a lo largo de la cual la inmanencia se repliega sobre sí misma, neutralizando cualquier forma de trascendencia, cualquier añadido respecto del ser de tal sustancia viviente. Cierro la cita. De esta forma, el último Deleuze condensaría, según Expósito, una suerte de ontología de la vida y la posibilidad de atender a esta en la forma monológica de una biopolítica afirmativa. Esta última solo cobraría fuerza allí donde lo común adquiere la dimensión de lo inmediatamente impersonal y singular, o lo que es igual, solo en la medida en que lo común es entendido más allá del paradigma hobbesiano de la persona. Para Expósito se trata entonces de abrir a la persona a la impropiedad radical de su ser común, a la no persona que subterráneamente habita en toda persona. Los gestos, muecas, sonrisa, dice Deleuze refiriéndose a los niños, son los rasgos de una vida inmanente que no es más que la comunidad monstruosa, lo que yo llamaría la comunidad monstruosa, ¿no?, que limita precisamente con el campo de la polis, ¿no? Es precisamente en este límite donde Deleuze, leído por Expósito, inscriben a la filosofía toda vez que ésta no hará más que pensar la monstruosidad del acontecimiento, o lo que es igual, el ser común prenomístico al cual todos estamos abiertos. Termino con una última cuestión, ¿no? No deja de ser interesante
un desplazamiento lexical que ha habido en la discusión italiana sobre la biopolítica. Si ustedes toman a Toni Negri, toman a Agamben y toman a Espósito, ¿no?, comenzarán a darse cuenta que progresivamente, sobre todo en los dos últimos, en Agamben y Espósito, el concepto de biopolítica queda progresivamente obliterado de sus trabajos. En Agamben, ese punto de inflexión se desarrolla en El Reino y la Gloria, en el año 2006-2007, a propósito de la publicación de Seguridad Territorial de la Población de Foucault, que influye muy decisivamente en Agamben y que sustituye o desplaza la radicalidad del concepto de biopolítica por la noción de gubernamentalidad. Y en el caso de Espósito, la cuestión de la biopolítica comienza a fraguarse un poco más tarde que en Agamben, pero que sin embargo comienza a desplazarse posteriormente en el último de sus textos, ¿no?, titulado Tercera Persona, donde aparece la inscripción de su pensamiento en el problema de la vida como vida impersonal. La cuestión decisiva, según Espósito, es progresivamente problematizar la cuestión de la persona, ¿sí? Hay un progresivo desuso del concepto de biopolítica en Espósito para progresivamente problematizar el asunto, la cuestión de la persona, que es lo que desde el inicio la saga Comunitas se proponía problematizar a partir de la figura de Hobbes. Termino. Gracias.